Hola, el estudiantado de Argentina y Americana 2. Bueno, para esta clase, que ya pasamos a la clase 19, estamos en la unidad 6, hacia la organización nacional. Para este trayecto histórico, pasamos al texto de Hilda Sábato, que es una continuidad a lo fáctico, a la explicación fáctica de Ternavasio, y que está vinculado totalmente al concepto de organización nacional porque estos sucesos que se van a ir dando ya van a manifestar, ¿no es cierto?, en las reformas, la Constitución, me refiero a las reformas republicanas que se van a ir dando en las provincias, los conflictos y las tendencias por las cuales se va enfocando las primeras presidencias liberales, ¿no es cierto? Me refiero directamente a Mitre y Sarmiento, que, como habíamos tratado en otras clases, están ya en ese tercer momento en el cual ya dejan de ser exiliados y pasan específicamente luego de armar alianzas entre intelectuales y de clase, pasar a formar y a establecer un partido y liderar y ser presidente. Pero sin adelantarnos, porque esta clase no atinge específicamente al gobierno de Mitre, pero sí, obviamente, ya Mitre es un jefe militar muy importante que va a dirimir y va a ser, digamos, el gran triunfador, ¿no es cierto?, en Pavón. Por eso hablamos de organización nacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estos sucesos que van a establecer, ¿no?, las bases, los primeros cimientos para lo que luego va a ser la constitución del Estado Nacional con Roca. Bueno, entonces tenemos el capítulo 1 y 2. Y luego, aparte, ¿no es cierto?, un capítulo 2b, que podría ser así, que es la contienda, rivalidad que va a haber entre la Confederación y Buenos Aires. Y los conflictos internos en ambas partes. Bueno, ahora luego entonces, capítulo 1 es constituir una república federal. Bueno, aquí específicamente es en 1852 la derrota de las fuerzas de Rosas, ¿sí?, en Caseros, en manos de un ejército comandado, como ya vimos, por Urquiza, ¿sí?, que venía siendo obviamente un aliado de Rosas, pero aliado estratégico en la Confederación, pero en el Pacto Federal, perdón. Pero bueno, uno de los tres elementos más, como más importantes, uno de los tres ejes, 4 o 5 ejes que quizá ustedes pueden agregar más, por lo menos para mi punto de vista hay 2 o 3 ejes que son sustanciales en esta larga espera que habla Alperindongui, ¿no?, que va luego del proceso independentista hasta la formación y constitución del Estado Nacional. Entonces, bueno, uno de esos elementos centrales es la Constitución, que lo vemos que está todo el tiempo, es un punto central, faltas de acuerdo, constantemente, periódicamente, perdón, hubo, ¿no es cierto?, llamados a, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, el Congreso Constituyente de 1824, la que se estableció en 1819 anteriormente. Bueno, aquí el establecimiento de una constitución, la libre navegación de ríos, ese es otro eje central que va a estar siempre en total complejidad. O sea, acá estábamos hablando de la cuestión económica y la aduana, el manejo de la cuestión económica, ¿sí? Así que esos son los dos elementos centrales, los ejes centrales. Y podemos agregar alguno más, como puede ser, por ejemplo, la cuestión en las relaciones internacionales, ¿no es cierto?, y la mano de las potencias mundiales, en este caso podemos decir precisamente Inglaterra, que está en un apogeo de su revolución industrial y ya tiene, ¿no es cierto?, un proyecto para nosotros, por decirlo así, que es la inserción, ¿no es cierto?, de un capitalismo agrario como exportador de materias primas y también como un lugar donde ellos van a posicionar las inversiones, ¿no es cierto? Y bueno,
de ahí en adelante, todo lo que va a venir luego con la modernización, que ya hay elementos de esta modernización urbana, ¿no? De infraestructura en el periodo de 1852 a 1862. Entonces, volviendo, yo quería decir esto, me pareció importante, cuáles son los ejes centrales, ¿no es cierto?, que cruzan todos estos procesos. Bueno, luego pasamos entonces 1852, ya sabemos que Rosas es derrotado, hay un acuerdo, una confraternidad, ¿no es cierto? Igualmente Urquiza va a ocupar y se va a instalar en Palermo, en la zona donde la propiedad de Rosas. Ahí directamente, nuevamente hay un vacío de poder, o más bien, claro, tantos años, ¿no es cierto?, de un posicionamiento fuerte en todas las bases, un posicionamiento heterogéneo, político, bueno, eso obviamente que va a repercutir y eso lo va a intentar rearmar Urquiza, ¿sí? Va a estar a cargo del ejército grande, ya sabemos. Bueno, lo primero está relacionado con los últimos fragmentos del texto de Ternavasio. Creo que aquí lo importante que ustedes pueden tener en cuenta es esto de que, bueno, que Urquiza va a intentar, ¿no es cierto?, establecer una alianza con otras provincias para lo que luego va a ser la Confederación, y también tener en cuenta que va a ser el que va a estar a cargo del ejército y la organización política en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las tensiones primeras que van a aparecer en la provincia de Buenos Aires? Bueno, justamente es cuando se establece el Pacto de San Nicolás, ¿sí? Bueno, en la frontera, por decirlo así, en la región que limita entre Buenos Aires y Santa Fe, es donde se va a dar la batalla de Cepeda en 1859, la batalla de Pavón, y también, bueno, está ahí nomás San Nicolás, ¿sí? Entre la zona del oeste del río Paraná, donde está la zona de Pergamino, ¿sí? Ahí es donde se van a establecer todos estos hechos. Bueno, se convoca un acuerdo, que es el Acuerdo de San Nicolás. Bien, sus puntos sustanciales, bueno, fueron la convocatoria a un Congreso Constituyente, ¿sí?, y la designación de un gobierno provisional hasta la sanción de una Constitución. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué forma de gobierno? Luego de establecer la vigencia, bueno, el Congreso se instalará en Santa Fe, ¿sí? Entonces, el camino, dice, tuvo 4 momentos. Lo que sí introdujo el Acuerdo de San Nicolás es una novedad fundamental en el paisaje institucional, dice, ¿no? Que fue un pacto entre entidades soberanas hasta entonces unidas apenas por lazos de confederación para darse de una administración general. Bueno, los debates de junio de 1852, la revolución en septiembre de ese mismo año, el sitio de Buenos Aires, todo en correlación, todos hechos coyunturales, y el triunfo de las fuerzas porteñistas que desembocó en la secesión de la provincia durante varios años, y la autonomía de la provincia de Buenos Aires, lo que el autor llama la secesión. Bueno, estos son los 4 momentos. Producto del Acuerdo de San Nicolás. Una de las grandes diferencias en las cuales Buenos Aires no está de acuerdo con el pacto es que al establecerse la confederación, obviamente, en términos territoriales, la representación de diputados. Entonces, Buenos Aires solamente puede convocar a 2 diputados, mientras que la confederación tendría siempre la mayoría. Entonces, por empezar, estaban en desacuerdo para que se establezca de acuerdo a la cantidad de población, ¿sí? A nivel de población, la cantidad de diputados. Este acuerdo, como dice, de las palabras a las armas, entonces el 11 de septiembre se establece este conflicto del sitio de Buenos Aires, ¿sí? La cual, bueno, nuevamente todo se va a dirimir a través de la fuerza militar, ¿no? El envío por parte de las tropas a la ciudad dio
órdenes de disolver la legislatura y repuso a López, ¿no? A Vicente López, Fidel López, en la gobernación. A continuación cerró los periódicos opositores y expulsó de la provincia a varios diputados en las filas opositoras como Bartolomé Mitre y Vélez Arfield. ¿Sí? Estas son las acciones que va a llevar adelante Urquiza, producto, ¿no es cierto?, de este levantamiento, ¿no?, que se está produciendo. O sea, se va a cerrar más políticamente Urquiza. Bien. Seguimos. Luego pasamos al sitio de Montevideo, ¿sí? Acá ya mismo, obviamente, la legislatura rechaza el acuerdo de San Nicolás, ¿sí? Y bueno, la solución buscada por Urquiza fue frágil. Si bien puso en marcha algunos proyectos del gobierno, bien visto localmente y se mostró proclive a participar en bailes y recepciones ofrecidas por la gente de bien en Buenos Aires, no logró disipar el malestar generado por las medidas con el control de aduanas. Ahí se arman los dirigentes de la oposición, que son ya considerados los liberales, y es un punto de inflexión, dice la autora, citando a Tulio Perindongui, la revolución del 11 de septiembre, porque de ahí en adelante ya nunca más, ¿no es cierto? Digamos, bueno, Buenos Aires, ya nunca más, digamos, Buenos Aires va como a tener tendencias de ser dominada, digamos, por decirlo así, o tener estar un poco más a la baja y no ser la hegemónica. Ahora va a ser al revés, o sea, directamente ese punto de inflexión es que ya Buenos Aires no solo va a estar en este proceso de secesión, de autonomía, sino que ya directamente va a pasar a ser hegemonía, ¿sí? Por eso todas las contiendas políticas que se vayan dando, en las internas, por ejemplo, políticas con el SINA, luego Mitre, que también se manifiesta mucho esto en la película de Juan Moreira, ¿sí? Bueno, toda esta articulación de elementos son sumamente importantes para entender por qué es un punto de inflexión, la revolución del 11 de septiembre. Buenos Aires queda sitiada. Por lo tanto, va a haber varios meses entre los cuales el caballito de batalla que tiene Buenos Aires es la aduana, ¿sí? Por lo tanto, Urquiza, digamos, mantiene el poder en la Confederación, pero no logra dominar Buenos Aires, ¿sí? Este sitio, en el cual la oposición política de los porteños contra Urquiza van a resistir y, bueno, económicamente, Urquiza intenta hacer un bloqueo, pero Buenos Aires sigue sosteniendo la aduana y tiene un recurso importante, más importante. La situación era difícil para Alsina, dice, ¿no?, quien a los pocos días de iniciado el sitio presentó su renuncia. A partir de ese momento, los diferentes grupos políticos sellaron una férrea alianza para resistir. El sitio duró varios meses, ¿no?, durante los cuales hubo negociaciones entre las partes y un proyecto de tratado de paz en la Confederación. Y dice, la población se sintió convocada por la dirigencia y a un clima colectivo de euforia localista, estuvo dispuesta a soportar las privaciones y a contribuir a la defensa. Luego, ahí directamente, bueno, las tropas sitiadas debían someterse y entregar sus armas a cambio de una amnistía general y del pago de una indemnización para cubrir las deudas que el ejército federal tenía con ellas, ¿no? Se estipulaba que Urquiza debía abandonar la provincia y que Lagos y los demás jefes podían elegir quedarse o irse según su propia voluntad. Bueno, uno de los elementos por los cuales Urquiza pierde, digamos, es la deserción del norteamericano John Coe. Y aquí vemos un poco la injerencia en las relaciones internacionales, ¿sí? Entonces, el apoyo de Urquiza venía fuertemente por la injerencia norteamericana, en este caso, y tiene que pagar una recompensa, ¿no es cierto? Lo cual, bueno, genera
el gobierno de la provincia, y así se concluyó el bloqueo. Entregó los navíos y se estableció luego, se concluyó el bloqueo. Luego pasamos a la sanción de la Constitución. Bueno, en 1853, ¿no es cierto?, se establece la Constitución Nacional en Santa Fe, ¿no? Que esto era algo que ya se había establecido en el Acuerdo de San Nicolás, ¿sí? Bueno, acá se inaugura, bueno, el Congreso Constituyente igualmente se había inaugurado el 20 de noviembre de 1852, ¿sí? Las discusiones más importantes giraron en torno a la cláusula de la libertad de cultos, algo que ya se venía dirimiendo en el gobierno de Rosas, resistida por quienes favorecían a una definición más clara, ¿no?, de la religión católica. Bueno, el otro punto importante es que la Constitución estableció, ¿no es cierto?, en primer lugar, una república federal que creaba un poder nacional a la vez que fijaba que las provincias conservaban todo el poder no delegado, una república como representativa, que es a partir del voto universal masculino, ¿sí? Nuevamente la libertad de cultos, y bueno, también introdujo derechos y libertades civiles, personales y de propiedad, y afirmó el principio de igualdad ante la ley, ¿no?, de todos los habitantes. Bueno, el grueso del documento estuvo dedicado a la estructura institucional del gobierno, ¿no es cierto?, presidida por dos principios fundamentales, ¿no? La estricta división de poderes y el carácter representativo de todo el sistema. Se crea la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, se organiza, ¿no?, de esta manera. A esto se refiere con la estructura, la división de poderes del Estado, ¿sí? No es lo mismo el poder económico, ¿no?, cuando uno piensa en poder en establishment, que los poderes del Estado, y el último que queda sin establecerse de manera, digamos, tan republicana como el resto es el Poder Judicial, ¿sí?, donde los jueces de paz van a ser los sujetos sustanciales, tanto para la organización del orden productivo, ¿sí?, ya lo vimos eso, que ya viene antes de Rosas, y ahora también, producto de las intervenciones electorales, los jueces de paz van a ser quienes van a estar a cargo, ¿no es cierto?, del control de esas elecciones y del control de que todas estas personas que vayan a votar tienen que tener la papeleta de conchavo. Así que eso es sumamente importante. Bueno, después pasamos directamente ya al capítulo 2, que son las dos repúblicas, ¿no?, que es la Confederación Argentina por un lado, ¿sí?, que había sido creada, ¿no es cierto?, pero dice que no representaba un conjunto de 13 provincias con tradición de relativa autonomía, ¿no? Hasta ese momento tenemos un territorio argentino, como se dice, con las 13 provincias. Hay un mapa en el texto, donde tienen toda la zona de lo que es el río de Salado, ya sabíamos, hasta donde había extendido la frontera Rosas. Hacia abajo es el sur, lo que es la Patagonia, están los tehuelches septentrionales, los tehuelches meridionales, se lo mencionó Tora, los ranqueles, bueno, lo que nosotros conocemos como la nación mapuche también. ¿Sí? Están los pueblos originarios del Chaco, ¿sí? Entonces, el territorio de la Confederación es, ¿no es cierto?, las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Jujuy, Salta, y también, bueno, en secesión, Buenos Aires, ¿sí? Esta confederación va a estar hasta Pavón, bueno, la batalla de Pavón en 1861, en 1862 directamente ya la batalla de Pavón da por fin a la confederación, ¿sí? Bueno, el Congreso Constituyente de Santa Fe, ¿cuáles son? Bueno, ahí ya el autor habla de los poderes del Estado, esto que decía recién, ¿sí?
El Poder Ejecutivo, bueno, se había organizado rápidamente y el Legislativo, aún con inconvenientes, lograba ponerse en marcha la vigencia del judicial. En cambio, resultó bastante más problemática, ¿sí? Bueno, no se va a quitar las facultades extraordinarias y se va a asignar a un sujeto, ¿no es cierto?, el cargo de Relaciones Exteriores. Igualmente no va a ser el presidente de la Confederación, o sea, no va a ser una suma de poder público, ¿no? Pero sí se va a determinar desde la presidencia de la Confederación, ¿no? Bueno, ¿cuáles son la que ahora en adelante? Entonces tenemos dos capitales, ¿no es cierto? La capital va a ser Paraná, que va a ser la capital, eh, bueno, hoy es una localidad de Entre Ríos, y Paraná va a ser la capital de la Confederación, y bueno, la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, como la otra capital. Bueno, ¿cuáles son los tres elementos, nuevamente como estos tres ejes, ¿no es cierto?, para la organización de estas estructuras políticas, ¿no es cierto?, que también forma parte de lo que a largo plazo, en términos más largoplacistas, es la organización de un Estado nacional, ¿sí? Uno son el tema de las finanzas, ¿sí? El otro es el tema militar, ¿sí? El ejército, de hecho va a jugar un papel muy importante en la organización militar, y las relaciones exteriores. Bueno, respecto a las finanzas, la principal fuente de recursos para el gasto público eran, por entonces, las aduanas, ¿sí?, que cobraban derechos de importación y exportación sobre las mercaderías que entraban y salían del país y cada una de las provincias. Clarísimo, ¿sí? Las aduanas, ahí va a ser un rol muy importante, la importancia de la aduana, ¿sí? La secesión de los porteños privaba a la Confederación de los fondos que allí se recaudaban, por lo que una de las primeras medidas de Urquiza fue la apertura de los ríos a la libre navegación por parte de los buques de otras nacionalidades, ¿sí?, que es el elemento central por el cual él se va a enfrentar con Rosas, por defender los intereses de la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Y otro punto importante es la creación de fuentes de ingresos reales, ¿no es cierto?, y la financiación del déficit fiscal a través de empréstitos y créditos. Esto lo cual marca, ¿no?, lo que hablábamos de las relaciones. Ahora vamos a pasar a las relaciones internacionales, pero las relaciones económicas, el reconocimiento, ¿no es cierto?, de las potencias que van a establecer sus inversiones, van a dar sus préstamos, siempre y cuando haya un orden establecido. Bueno, ahora ya hay una constitución, así que está todo abierto para que Inglaterra, en esta relación de dominación, pueda calar hondo, ¿no es cierto? Bueno, luego, ya en términos de relaciones internacionales, quien va a estar a cargo es Juan Bautista Alberdi, quien, como ya habíamos mencionado, ya en la etapa de Rosas, ¿no es cierto?, es uno de los intelectuales de la generación del 37, uno de los mejores letrados intelectuales, que va a estar a cargo de esta redacción de la Constitución Nacional, y también de su obra, que es Las Bases, ¿no es cierto?, para organizar un país, un Estado. Respecto a las relaciones internacionales, acá hay un libro llamado Urquiza y Mitre, un libro bastante extenso que trata sobre todo el proceso que lleva, por eso yo hablaba hoy al inicio de Urquiza y Mitre, donde hay una fuente, ¿no es cierto?, de cómo Urquiza interviene ante los Estados Unidos para evitar la guerra con el Paraguay, ¿no? Una guerra, o sea, a través de una situación económica, de una coyuntura económica, en 1859, ¿sí? Y bueno, luego va a suceder con la guerra, mal llamada guerra de la Triple Alianza, porque en realidad en esa alianza también estuvo Inglaterra, así que un sujeto más muy importante que va a llevar adelante el gobierno de Sarmiento contra Paraguay. Acá ya vemos cómo las potencias extranjeras, y teniendo en cuenta el otro autor al cual se va a tratar, ya empiezan a pisar fuerte, ¿no? Si no es a través de la vía diplomática, va a ser directamente con la bota militar.
el enfrentamiento. Bueno, aquí en relaciones internacionales, la Confederación logró el reconocimiento de un gobierno en plano internacional, como decía antes, ¿no? Y obtuvo cierta ayuda, ¿no es cierto?, de los ajustes extranjeros, de los agentes extranjeros en las negociaciones. Pasamos a la organización militar. Bueno, entonces la Confederación dice, como era costumbre ya en el siglo XIX, el aparato militar articuló dos tipos de fuerzas, ¿no? Los cuerpos de profesionales y las milicias de ciudadanos. Un ejército nacional, que es el ejército de línea, que tenía carácter profesional y estaba compuesto por oficiales de carrera, ¿sí? Y por los reclutados, que son la Guardia Nacional, ¿sí? Estos ejércitos son los que van a establecerse en la Confederación y son los que luego, bueno, van a usarse para el enfrentamiento, ¿cierto? En suma, digamos, estos tres elementos, ¿no? La autora dice que fueron desparejos, ¿no es cierto? O sea que hubo más, o sea, intentó organizar, pero quedó muy desparejo. Asimismo, igualmente, en los tres planos el gobierno desplegó políticas para construir una soberanía estatal nacional, ¿eh? A contrapelo de las tendencias heredadas y de los intereses locales. Aunque no se terminó llegando a una estructura a largo plazo, aunque fue desparejo, sí sirvió como un gran antecedente para la soberanía estatal nacional, ¿sí? Por supuesto que si tenés una guardia nacional, bueno, es importante porque obviamente estamos sujetos a la injerencia directa de un intervencionismo a través de navíos de las potencias extranjeras, ¿sí? Bueno, ahí mismo, luego, dice la autora, se reactiva la vida política, ¿no es cierto? Que es la sanción de un conjunto de libertades civiles. Acá es, bueno, esto de que es un momento muy distinto al rosismo, donde va a haber la palabra libertad, ¿no es cierto?, se va a ver organizada civilmente, ¿sí? Y Urquiza insistía en la necesidad de que se fusionaran los grupos, ¿no es cierto?, estos grupos que estaban eh, en disputa, ¿sí?, que eran los liberales. ¿Sí? En las filas de las dirigencias federales afloraron las diferenciaciones, ¿sí?, dentro del seno del federalismo, ¿sí?, a la vez que surgieron grupos identificados como liberales que reclamaban un antirrocismo auténtico y se presentaban como la verdadera encarnación de un nuevo orden. Todo luego supeditado a la capacidad, ¿no?, de movilizar votantes, de comandar milicias y armar redes políticas que incorporaban a los sectores más amplios de las propias dirigencias, era fundamental y dependía de factores diversos. La vigencia relativamente amplia de las libertades básicas auspiciaba el debate público, que tenía una manifestación más evidente en una prensa periódica limitada en sus alcances. Luego, cuando se habla de orden precario, la autora hace mención al orden precario, el territorio quedó segmentado, por un lado el NOA, esto en la Confederación, ¿no es cierto?, y cada región atravesó procesos políticos, dice, muy conflictivos, por la presencia y desarrollo de grupos que competían por el poder y recurrían a todos los mecanismos que podían llegar a haber, ¿no es cierto?, alianzas, conspiraciones, levantamientos o fusilamientos, ¿sí? Esto es importante porque luego, llegado la situación del conflicto de Pavón, la provincia de San Juan, no es un dato menor, que Sarmiento es de ahí, ¿no?, desde ahí, en San Juan se va a generar tres ejecuciones, lo cual se genera un conflicto muy complejo, que tienen que intervenir la Confederación
no logra intervenir Urquiza bien de manera de pacificar, y eso también es un reflejo de lo que luego se va a establecer en el Pavón. ¿Mm? Digamos, los métodos, aquellos críticos de Rosas, o los métodos que ya se venían desarrollando desde el periodo postindependentista, no van a cambiar ahora, y luego cuando puedan ver el proceso de Mitre, bueno, van a también entender esto, ¿no? Mitre llega al poder como jefe militar y luego de una guerra. Dice, ¿no es cierto?, que el gobierno nacional intentó crear un orden que subordinara a los poderes locales, pero la persistencia de conflictos, ¿no?, intra e interprovinciales resultó una instabilidad recurrente. Y por último, al Estado de las dos repúblicas, ¿no? El Estado de Buenos Aires, las dos repúblicas. La retirada del ejército de Urquiza en 1853 confirmó la secesión de Buenos Aires, que se mantuvo como Estado separado de la Confederación. Bueno, esto ya lo vimos. La provincia fue escenario de la intensa vida política y de un desarrollo sostenido de instituciones estatales. Bueno, una república a su manera, dice, ¿no? Buenos Aires construyó a su propia manera una república fundada sobre los mismos principios, ¿no?, de la Constitución, y tanto en el plano de las instituciones como en el de las prácticas, quienes encabezaron el proceso porteño buscaron diferenciarse tajantemente del pasado rosista. La libertad era la palabra para hacer política, y en contraposición de ese despotismo que ahora vendría también a ser Urquiza. ¿Mm? ¿Quién está del otro lado? Bueno, el que está del otro lado es Mitre, que es quien se va a quedar a cargo de todo esto, ¿no? Quien luego va a ser quien se va a quedar con el poder. Habla después de los liberales, ¿no es cierto? Cuando tú lees el Perón Dongui, habla del Partido de la Libertad. En términos, bueno, Buenos Aires dicta su propia constitución, que es la Constitución de 1854. Luego la autora explica cómo es el reclutamiento, ya aquí ya lo había explicado, un poco de la situación de los jueces de paz, cómo eran las contiendas electorales, ¿sí? La portada del libro, Urquiza y Mitre, es la misma imagen que está en la página 74, en la página 71, que es la Guardia Nacional, ¿no es cierto? La Guardia Nacional es la que, o sea, el ejército, es la que va a garantizar las elecciones. ¿Mm? Adolfo Alsina, bueno, Alsina también va a ser importante en estas contiendas. De hecho, va a ser gobernador, ¿no es cierto? Luego va a disputar el partido de Alsina con Mitre. Luego pasamos a la modernización que va a llevar adelante Buenos Aires en el orden social, la civilización y el progreso, ¿no? De modo que las autoridades se abocaron a imponerlo y se instrumentaron medidas destinadas a retomar el proceso de disciplinamiento de la población rural. Coincide con el apogeo, seguimos con el capitalismo agrario, que es ahora el ciclo del lanar, ¿sí? Aquí ya tenemos el mapa, ¿sí?, que les decía antes. Están las provincias, la República Argentina, ¿sí?, en 1860. Es un mapa del libro de Raúl Mandini, donde trata sobre los aborígenes. En principio contaba con los recursos de la aduana, ¿sí?, que le aseguraban no solo la liquidez fiscal, sino también la capacidad de endeudamiento. Esta era una diferencia crucial con la Confederación, pues no obstante las medidas impuestas por el gobierno de Paraná para canalizar el comercio internacional por otros puertos, Buenos Aires siguió siendo el principal punto de entrada y salida de mercancías. Ese es el punto nodal económico de esta provincia
bueno, que ahora Buenos Aires ya es digamos, un territorio con autonomía, con crecimiento, con modernización, con progreso. ¿Sí? Bueno, las relaciones obviamente, que entre Buenos Aires y la Confederación van a ser una profunda sesgo, digamos, un profundo sesgo de tensiones, ¿sí? Que entre 1859 y 1861 se empiezan a profundizar. Hay un antecedente previo, que es cuando en 1858 hay un conflicto en la provincia de San Juan, ¿no es cierto? Donde son asesinadas tres políticos, ¿sí? Que no eran precisamente ahora caudillos, ¿sí? Benavides, Virasoro y Aberstein. Estos conflictos de San Juan contribuyó a alimentar, ¿no?, dice la autora, la discordia entre la Confederación y el Estado porteño, ¿no? Que el Estado porteño intentaba intervenir y no había caso. De hecho, no es que es producto del conflicto de San Juan que se dio la batalla de Pavón. Lo que va a haber es que estos contrincantes políticos liberales, porteñistas y confederales o federales se va a ver disputado en cada provincia. Entonces, cuando Buenos Aires intervenía, en este caso intervino en San Juan, para apoyar a los liberales, ahí es donde se genera estos conflictos, ¿sí? Entonces, lo que antes era más unitarios y federales, ahora, en esta coyuntura, liberales, federales, en cada provincia, es lo que va a dar luego al conflicto general, que es el de la batalla de Pavón, ¿sí? Primero hay una batalla en Cepeda, que es la de 1859, y luego en octubre, ¿no es cierto?, los ejércitos se desplazaron y ocuparon los márgenes del Arroyo Medio, 8.000 hombres por parte de Buenos Aires y 10.000 de la Confederación. ¿Mm? Ahí Mitre, ahí en esta batalla Buenos Aires pierde, pero en realidad no es que fue sí, los números son casi similares, ¿no es cierto? 500 hombres y 300 hombres, o sea, 500 hombres muertos por parte de Buenos Aires y 300 de la Confederación. Entonces, no había mucha diferencia. Por eso los diarios van a decir que Mitre, digamos, se replegó o regresó para luego llegar a un acuerdo de paz. Entonces, no mostrando una derrota, ¿no? Ahí es donde Buenos Aires, con este discurso, se incorpora al conjunto nacional, ¿sí?, a la República. Luego, dice el autor, esto es importante, ¿no? Se ha especulado mucho acerca de por qué Urquiza no aprovechó el triunfo de Cepeda para aplastar las fuerzas porteñas y favorecer el establecimiento de un gobierno compuesto por aliados locales. Y bueno, ¿no es cierto? En cambio, decidió no entrar en la ciudad, ofrecer una proclama de paz a los habitantes de la provincia y pactar con una dirigencia liberal una salida negociadora. Porque luego dice la autora que él defendía los intereses de la provincia de Entre Ríos. Esa es una de las hipótesis. Tenía todo para avanzar sobre el Buenos Aires. ¿Por qué no lo hizo? Luego, Buenos Aires genera una reforma constitucional, ¿sí? Por ejemplo, suprimir la cláusula que fijaba a Buenos Aires como capital de la nación. La futura capital sería la ciudad que se designara por ley en el Congreso. La otra es suprimir las cláusulas que establecían
potestades nacionales sobre los poderes provinciales, ¿sí? Y luego la contienda entre Urquiza, Derqui y Mitre. Bueno, Derqui luego va a ser el presidente, aquí va a ser el presidente de la Confederación. Luego la guerra continúa, el conflicto de San Juan exacerba más las contiendas políticas, ¿no? Y se sucede la batalla de Pavón. ¿Sí? A principios de junio, la legislatura porteña habilitó la emisión de papel moneda para cubrir los gastos de la movilización militar, suspendió el pago del subsidio acordado al gobierno de Paraná y autorizó al gobernador a emplear los medios oportunos. Y en Arroyo Medio, ¿no es cierto?, había una instancia, ¿no?, de paz entre estos tres, pero el 17 de septiembre de 1861, cerca del lecho del arroyo Pavón, se enfrentaron los ejércitos de Buenos Aires y de la Confederación. Había una paridad, pero la caballería de Urquiza es derrotada. Urquiza va a ser asesinado. De ahí en adelante, entonces, el jefe porteño buscó otro camino, y cuando Urquiza dio señales de estar dispuesto a negociar, respondió favorablemente e iniciaron un intercambio de mensajes y cartas destinadas a encontrar una fórmula de arreglo. Estos gestos fueron duramente criticados en Buenos Aires, y tanto los miembros del gabinete del gobernador como algunos personajes destacados, Sarmiento, manifestaron su total desacuerdo. La contundencia de Mitre no amilanó a los hombres fuertes de Buenos Aires, que no autorizaron el envío de cartas a Urquiza. No había chance de generarse Más tarde Mitre y Urquiza acordaron poner fin al conflicto. Bueno, se produce luego el fin de la Confederación. 1862 se inicia el periodo luego de las primeras presidencias liberales y la conformación del Estado Nacional. Bueno, nos vemos mañana en la clase. Gracias.